Buenas tardes, querida familia Jackie Power. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, un tema muy importante que creo que es de gran interés para todos los mexicanos. Vamos a hablar sobre el tema de la estafa maestra. Vamos a hacer un análisis muy detallado, pero muy sintetizado, ya que es un tema bastante extenso, pero lo estamos haciendo de una manera sintetizada para que usted tenga una idea de cómo se cometió este gran desfalco o este gran atraco del siglo en México. Desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, una auditora de la Auditoría Superior de la Federación, la doctora Muna Dora Buchaín, hizo unas auditorías precisamente a las cuentas públicas de algunas dependencias del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Se dedicó Muna Dora Buchaín a hacer unas auditorías desde los años comprendidos desde el año 2013 al año 2017. Durante esas auditorías que empezó a hacer ella en su carácter de auditora de dicha auditoría superior de la Federación, empezó a haber bastantes irregularidades precisamente en la cuenta pública de algunas dependencias federales. Y a partir de ahí se dedicó a hacer auditorías muy específicamente algunas dependencias, las cuales reflejaban a juicio de ella muchas irregularidades. Fueron 37 dependencias y 11 universidades federales que según Dora Buchaín manifestó que había irregularidades. De esas 37 dependencias y de las 11 universidades públicas del país, logró ella ubicar en dichas auditorías algunas triangulaciones de recursos que se estaban haciendo cuyo destino no eran muy claros. A raíz de esa situación se enfocó a ver, ya que a juicio de ella era muchísimas irregularidades que iba encontrando a medida que iba avanzando en dichas auditorías. Y es el caso cuando se puso a ver algunas dependencias en particular, que eran las que tenían más irregularidades. Sobresalían las dependencias de Sedasol, de Sedatu, de Pemex y del ISSSTE y de Zagarpa. Pero más en concreto, donde encontró más irregularidades era de la institución de Sedesol, que era encabezada por Rosario Robles Berlanga, que era la secretaria de dicha institución. Rosario Robles entró en el año de 2012, cuando tomó posesión el presidente Enrique Peña Nieto, a esa dependencia, a esa institución de la Sedesol. Y posteriormente, Rosario Robles, ya para terminar el sexenio de Peña Nieto, le transfirió esa dependencia de Sedesol a José Antonio Meade, el que posteriormente fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Es el caso que una vez que la auditora de la Federación Emunadora empezó ya a enfocarse sobre dichas dependencias, logró ver pues que en las dependencias de Sedesol y de la Sedatu, Rosario Robles tenía muchísimas irregularidades precisamente en las cuentas públicas, que había detectado muchas triangulaciones de recursos públicos, algunas que eran precisamente trianguladas a 11 universidades de todo el país, pero más en específico de unas universidades públicas
que estaban en el Estado de México. Una vez que la auditora Muna Dora Bushain se dedicó ya a entrar en detalle en dichas auditorías, pues logró ver pues de que había ahí una triangulación de recursos en dicha dependencia de Sedesol y de la Sedatu desde el año 2013 al año 2017, que comprendían aproximadamente en unos 7.500 millones de pesos. Pero ella hace mención que ese era un aproximado nada más entre las dependencias que había detectado que había más irregularidades, que era de la Sedesol y de la Sedatu, y también de Pemex, que era una cantidad antes señalada. Pero a juicio de la auditora Muna Dora, ella argumenta que el dicho desvío de recursos precisamente de las triangulaciones económicas que habían hecho estas dependencias antes mencionadas, que podrían ascender hasta el año 2018 aproximadamente en una triangulación de recursos públicos a unas universidades públicas y también algunas empresas de particulares. Sobre esa situación, una vez que Munadora Bushain tomó cartas en el asunto y empezó a hacer las denuncias correspondientes, fue así que presentaron unas denuncias ante la Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en la cual estaba encabezada por Murillo Karam, ¿verdad? Pero quien inexplicablemente no hizo ningún movimiento, no elaboró ninguna investigación y no hubo ningún detenido al respecto, no obstante que la auditora Munadora ya había acreditado con las auditorías que había implementado en las referidas dependencias, precisamente en el cual se había enfocado en especial en Sedesol, Sedatu y en Pemex, precisamente por los montos antes mencionados de desvíos públicos que ascendían a 7.500 millones de pesos. Es así que una vez que se presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República, la cual encabezaba, como dijimos antes, Murillo Karam, precisamente posteriormente, a raíz de todo ese escándalo político que se dio en el país, el auditor, el titular de la Auditoría Superior de la Federación renunció y entró en su lugar una persona de nombre David Colmenares, mismo que tomó posesión el 15 de marzo del año 2028. Pero es el caso precisamente que una vez de que tomó posesión este señor David Colmenares, que según esto, analizando todo su currículum, vemos que es un político priista de pura cepa y que está muy bien relacionado con el Partido Revolucionario Institucional. Precisamente fue nombrado en el entendido pues de que debido al escándalo político que le había explotado precisamente a Enrique Peña Nieto y que ya era un escándalo nacional de interés público, tuvo que entrar este señor al relevo en la Auditoría Superior de la Federación, y momentos después, el 1 de junio del mismo 2018, despidió a la auditora Munadora Bushain, precisamente la cual había detectado todas estas irregularidades precisamente en las citadas dependencias, la cual había detectado algunos movimientos multimillonarios de las referidas dependencias públicas a través de unos desvíos y recursos públicos, como dijimos antes, a 11 universidades, las mismas que habían dispersado dichos recursos a unas empresas particulares,
las cuales obviamente luego a través de una investigación que hicieron por ahí algunas personas que ahorita vamos a mencionar, se descubrieron que la mayoría eran empresas fantasmas, eran empresas fachada, y que las facturas que habían presentado por los montos desviados dichas compañías y dependencias fantasmas eran apócrifas. Total, fue todo un escándalo precisamente que surgió, y en el cual pues estaba involucrada en esas dependencias que eran las que figuraban en esas auditorías que había realizado Munadora Bushain precisamente al respecto. Y solamente de ese escándalo, del momento que se estaba llevando a cabo en la Auditoría Superior de la Federación, nada más en el sexenio de Enrique Peña Nieto, una vez que concluyó, obviamente que no hubo ninguna persona detenidas, aunque sí había unas personas señaladas al respecto, que era Rosario Robles, las cuales se le había involucrado en dichos desvíos multimillonarios de recursos públicos, y también pues señalando como artífices de esta maquinaria para echar a andar pues maquinar todo eso de debido de recursos públicos a unos brazos derechos que tenía ahí, que eran de Emilio Sabadúa, que era el oficial mayor, y de Ramón Sosamontes, que era jefe de oficina tanto de Sedesol como de la Sedatu, en la cual era titular la Rosario Robles, precisamente. Entonces, posteriormente, una vez de que sale Enrique Peña Nieto del poder en el año 2018, pues ya una vez de que entra López Obrador, después de haber ganado las elecciones el pasado 6 de junio del año 2018, ya como una vez de que ya entrado, ya echado a andar la Fiscalía General de la República, en el cual es titular Alejandro Gess Manero, entonces ahí sí empezaron a tomar cartas en el asunto, empezaron a mandar toda la documentación que había sobre esos recursos multimillonarios, ¿verdad? De las citadas dependencias, en las cuales era titular pues de la Sedesol y de la Sedatu Rosario Robles, y de Pemex Emilio Lozoya. Así fue que una vez de que ya se empezaron a mandar toda la documentación, la Fiscalía General de la República, ya que llegó a un juez de control, es así que Rosario Robles la llamaron a comparecer precisamente ante un juez de control, y posteriormente quedó detenida precisamente a petición de la Fiscalía, en el cual el juez de control precisamente se le formuló imputación a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Fue detenida y es misma que se encuentra actualmente en un penal femenil en el Estado de México. Una vez de que Rosario Robles pues fue detenida, es el caso de que pues ahorita está el procedimiento en marcha precisamente sobre todas esas imputaciones, como es de conocimiento de toda la ciudadanía, ¿verdad? Sobre dichos hechos, de esta situación que se presentó, de estos delitos, ¿verdad? Y de esta figura de triangulación de recursos que fue llamada la estafa maestra. Pero también es muy importante mencionar que una vez de que fue despedida Munadora Bushain, auditora de la Auditoría Superior de la Federación, posteriormente fue retomado este asunto por una empresa precisamente llamada Financiero Bloomer, en la cual siguió retomando este asunto y tratando de hacer una investigación más amplia sobre el tema, tomando toda la información y todos los datos y las auditorías que había realizado la auditora Munadora Bushain,
precisamente y para hacer una auditoría más extensa. Fue ahí cuando entró en acción la empresa financiero Bloomer, y una vez ahí las investigadoras Nayeli Roldán y Miriam Castillo retomaron este asunto precisamente de la desviación de recursos de algunas dependencias de gobierno, misma que eran trianguladas a unas universidades y posteriormente a unas empresas privadas. Cámaras de esta investigación, Miriam. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo empieza esta idea de la estafa maestra y cómo empiezan a trabajar ustedes tres juntos? Pues básicamente la idea empieza en el mismo punto en ambos lados. Empezamos revisando las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. En mi caso empezamos a hacer solicitudes de información para conocer todos los contratos que tenían las universidades públicas con cualquier dependencia, y fuimos notando, tenemos amigos en común directamente en Animal Político, entonces fuimos notando que estábamos encontrando ciertas coincidencias y buscando más o menos lo mismo. Entonces un día nos juntamos y Daniel Moreno nos dijo: pónganse a trabajar juntos. Pónganse a trabajar juntos. Sí. ¿Cuánto tiempo, Nayeli? Pues en total 1 año. Más o menos en revisar las auditorías, nos aventamos unas 100 auditorías y eso solamente lo hacíamos en nuestros tiempos libres. O sea, sí, porque hay que decir que en México sí se le apuesta al periodismo de largo aliento, pero teniendo doble aliento. O sea, sí. El aliento para la nota diaria y el aliento para el largo. Un gran pulmón. Exacto. Entonces, más o menos yo creo que como 6 meses, ¿no, Manu? Sí. Aproximadamente leímos estas 100 auditorías, pero no solamente las leímos, sino que detectamos un patrón, que el patrón era que las universidades subcontrataban a empresas. Entonces, cada vez que encontrábamos esto, separábamos esa auditoría. Y en total terminamos trabajando más o menos como con 20 auditorías. A ver, y pero de entonces, eso de estas 100 auditorías se encuentran, a ver, en un café ustedes dicen: oigan, ¿se han puesto o ya vieron la cantidad de universidades que hay? O sea, ¿así surge esta línea de las universidades, o ya tenían el pitazo de las universidades? Exacto, lo teníamos porque la Auditoría Superior de la Federación había emitido en 2 ocasiones en su informe de cuenta pública, había señalado desviación de recursos por parte de universidades. Entonces lo que hicimos fue meternos en todos los informes de la auditoría y revisar las auditorías de las universidades, encontrar este patrón. Una vez que encontramos, revisamos 100 auditorías, pero más o menos en 12 encontramos este patrón. La información que estaba contenida en esas 12 auditorías las bajamos a base de datos y por eso empezamos a ver qué dependencias estaban involucradas, cuánto dinero era y cuántas empresas estaban involucradas. Eran más o menos, cuando empezamos esta investigación, yo creo que para diciembre de 2016, diciembre de 2016 nosotros ya teníamos identificadas más o menos como 20 dependencias, más de 10,000 millones de pesos y más de 200 empresas. Y una vez que el financiero Bloomer entró en acción y las referidas analistas o contadoras precisamente hicieron una investigación un poquito más detallada, investigación sobre ese tema, que de los periodos del gobierno de Peña Nieto de 2013 a 2014 empezaron a investigar sobre todas esas auditorías que había llevado a cabo la auditora de la Federación antes mencionada, y sí, efectivamente, precisamente pudieron ellos detectar que había muchas desvío y triangulación de recursos de dependencias federales a universidades públicas y a unas empresas particulares que resultaron ser de fachada, que resultaron ser empresas fantasmas, pero que aún así habían emitido facturación por miles de millones de pesos, que eran apócrifas en la mayoría de las ocasiones. Fue así pues que el financiero Bloomer, a través de estas contadoras, siguieron con esa investigación y ellas pudieron ubicar, ampliar un poquito más, al decir pues que ellas detectaron de todas las dependencias que habían retomado, ¿verdad?, de la Auditoría Superior de la Federación, ellos detectaron, el financiero Bloomer, habían detectado 11 dependencias y 8 universidades, y que el desvío que ellos estaban detectando era de 8,000 millones de pesos, pero diciendo pues de que todavía ellos estaban seguros por lo que estaban viendo,
que eran miles de millones de pesos más, ya que de momento era imposible rastrear toda esa desviación de recursos, ¿verdad? Hasta el año de 2018, porque era muy complicado, pero que de toda esa situación de lo que ellos habían detectado, pues sí, efectivamente vieron precisamente que el desvío más o menos ellos lo estaban reflejando en 8,000 millones de pesos, en el cual había 11 dependencias y 8 universidades y cientos de compañías particulares que habían participado en este entramado. Fue así pues de que una vez de que el financiero Bloomer, apoyado también por unos consultores políticos llamados Animal Político, se apoyaron en el mismo y fueron los que ellos concluyeron con esta investigación precisamente al respecto, y fueron estos, el financiero Bloomer y Animal Político, los que una vez los citados consultores Nayeli Roldán y Miriam Castillo, como otros personajes contadores de Animal Político que contribuyeron en dicha investigación, fueron los que ellos publicaron un libro sobre este desvío de recursos públicos precisamente, y le pusieron el nombre de estafa maestra. Este nombre de estafa maestra pues viene a raíz del título del libro que publicó el financiero Bloomer, así como Animal Político, en el cual participaron pues las anteriores contadoras o investigadoras sobre ese tema. Pero aquí, señores, vamos a hacer hincapié precisamente sobre esta situación. Si bien es cierto que el financiero Bloomer y también Animal Político contribuyeron a redondar y en especificar un poquito más esta investigación al respecto, y encontraron pues lo mismo que encontró de un inicio la auditora Munadora Bushain, la cual pues injustamente fue despedido por el mismo gobierno de Peña Nieto, obviamente, porque había descubierto pues precisamente todo ese entramado de desvío de recursos públicos. Todo ese desvío y entramado de recursos públicos, ¿verdad? Pues lo que no se sabe en específico para qué fueron, pero pues sí, ella, Munadora Bushain, especificó pues toda esta triangulación de recursos precisamente como una estructura criminal organizada desde el poder político para triangular y desviar recursos públicos. Que si bien... Gracias. Bueno, nada más recordarle a todo el auditorio pues que fue un esquema de simulación que utilizaron a través de simular contrataciones directas de distintos servicios con proveedores, que muchos de ellos eran inexistentes, vinculados entre sí, únicamente amparaban con facturas los supuestos servicios para documentar o dejar en entre soportado las operaciones inexistentes y poder triangular estos recursos públicos hacia otros lugares que, bueno, hasta hoy no sabemos a ciencia cierta dónde están, pero que fueron desviados con fines, por supuesto, muy distintos a lo que tendría que haberse aplicado en las propias dependencias. Recuérdenos de qué años estamos hablando y cuántas dependencias tenemos, pues por lo menos auditadas, porque sé que, y usted lo ha dicho, es la punta del iceberg, pero sabemos de ciertas dependencias en ciertos años que participaron en este esquema, en esta triangulación de recursos. Mira, fueron a partir de 2013, revisiones que van desde 2013, las últimas que dejé yo hasta 2017, donde estaban involucradas más de 27 institutos, dependencias públicas, universidades tecnológicas, politécnicas, servicios de comunicación social de unos estados, y bueno, son más de 7,000 millones de pesos desviados a necesidades distintas absolutamente y bajo esquemas en los que se transfirieron a supuestos proveedores. Independientemente de estos que le llamamos estafa maestra a través de la publicación mediática que se hizo de un libro, está otro esquema muy similar que también tuvo que ver con este tipo de desvíos, también elaborado, que
generado y que involucró a Zagarpa con otras dependencias y también universidades en su caso. Pero bueno, son montos millonarios que fueron, sobre todo en los últimos años, reorientados, ¿no? Para simular estrategias de comunicación social cuando ya estábamos sobre ellos por otro tipo de servicios que supuestamente efectuaban. Para ponerlo de forma muy simple, Jesús, a estas dependencias aprovecharon que la ley permitía que, por ser entidades públicas, se hicieran, digamos, contrataciones o adjudicaciones directas y una vez que se asignaron los recursos a las universidades desde estas instituciones de gobierno, por eso la estafa maestra, pues se simularon operaciones para quedarse, digamos, o por lo menos para mover estos millones de pesos. Te preguntaría... Si bien no se saben con exactitud en dónde terminó la mayoría de esos recursos, aparte pues de que eran dirigidos pues a unas empresas de particulares fachada, ¿verdad? Hay la presunción, ¿verdad?, de que dichos recursos eran para partidos políticos, en especial del PRI, para campañas electorales, para candidatos políticos, tanto del Partido Revolucionario Nacional, así como partidos satélites afines al PRI. Y también pues para particulares de esas empresas fachada precisamente, cuyos montos, así como eran para unas cuestiones políticas, también se presume, y por lo que encontraron tanto Munadora Bushain, así como el financiero Bloomer, algunos recursos desviados de esta estafa maestra fueron a parar a unos bancos del extranjero, como en Pakistán, Nueva York, Andorra y otros bancos más al respecto. Entonces es lo que dice precisamente la auditora Munadora Bushain sobre esta figura, y dice que lo más lamentable pues de esta triangulación de recursos públicos viene siendo que eran unos recursos públicos destinados para la Cruzada Nacional contra el Hambre, para la gente más pobre del país, dinero y recursos que eran necesarios para esas personas, para esos ciudadanos muy pobres del país, que lo necesitaban para comprar medicinas y alimentos. Entonces, y también argumenta pues la auditora Munadora que también esos recursos estaban contemplados también para la cuestión de los programas de los adultos mayores de 65 y más. Pues bien, señores, sobre todo esta situación, pues fue todo un escándalo político, fue todo un escándalo a nivel nacional, donde resultó como protagonista, ¿verdad?, de esta historia criminal, precisamente Rosario Robles Berlanga. Pero vamos a hablar un poquito de Rosario Robles Berlanga. ¿Quién es Rosario Robles? Rosario Robles participó precisamente en la formación del PRD en 1989 y también fue secretaria de gobierno de la Ciudad de México en el año de 1997, cuando estuvo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc, precisamente el mismo que fue candidato a la presidencia de la República en el año 2000. Cuauhtémoc Cárdenas precisamente fue el que fue titular una vez que se fue a la candidatura de la presidencia de la República, pidió licencia y fue así que Rosario Robles se quedó como titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en el año 1999 al año 2000. Y posteriormente este personaje, Rosario Robles, se fue como presidenta del PRD del año 2002 al año 2004. Pero curiosamente por ahí ya este personaje de Rosario Robles, una vez que llevaba toda esta carrera política muy meteórica en ascenso, por allá en el año 2001 conoció al empresario Carlos Ahumada,
un empresario argentino, pero mismo que se vio involucrado, dicho empresario con el cual Rosario Robles tuvo una relación sentimental ahí, ¿verdad? Al respecto, mismo que le tuvo confianza, al grado que Carlos Ahumada por ahí se metió dentro de un escándalo político, ya que en marzo del 2004 precisamente se vio involucrado con unos videos de corrupción entre Carlos Ahumada y René Bejarano, mismos que también detonaron en un estado, pues en un escándalo político en el país, para posteriormente renunciar a raíz de este escándalo Rosario Robles y ya salir del escenario político y aparecer en el año 2012 como titular de la ciudad. Pues eso es lo que se presentan al respecto sobre toda esta situación de este personaje de Rosario Robles. Pero aquí, señores, en esta situación todos podemos decir, bueno, pues ¿por qué nada más está detenida Rosario Robles? Ya que hay muchos, ¿por qué Rosario Robles? Nada más. Lo que es muy importante averiguar y decir por qué la Procuraduría General de la República no investigó cuando era titular Murillo Caram, ¿verdad? ¿Por qué no investigó también el SAT sobre esa situación en el gobierno de Peña Nieto? ¿Por qué no investigó la UIF y también la Secretaría de Hacienda sobre esta situación? Ya que fue una total impunidad, que no hicieron nada durante la gestión en el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando detonó pues este entramado de desvíos públicos, precisamente que ocasionó pues precisamente que los recursos públicos destinados en el país para la gente más pobre, más vulnerada, fueron saqueados, en verdad, por diferentes autores políticos y sobre todo algunos directores de algunas dependencias públicas y también de algunos rectores de las universidades públicas que participaron en este entramado, ¿verdad? Como de 11 universidades públicas y de los particulares también que se les asignaron a ese dinero, ¿verdad? En esa triangulación de particulares con empresas fachadas, todo lo demás. ¿Por qué no han detenido a ninguna gente? Nada más a Rosario Robles y pues algunos personajes muy cercanos que les abrieron ahí un procedimiento penal, ¿verdad? Como Emilio Sabadúa, Ramón Sosamontes y otros empleados de Sedesol y de la Sedato de menor nivel. Pero de los anteriores servidores públicos no hay nada, y es lo que sí pues toda la ciudadanía y todos nosotros decimos, de que es una situación realmente que no debería ser así, que la justicia debería de llamar a cuentas a todos esos personajes, tanto servidores públicos como los rectores de las universidades que participaron en ese entramado y los empresarios de esas empresas fachadas que contribuyeron para el saqueo de estos recursos públicos. Y aquí lo que nos preguntamos viene siendo sobre el tema, que ahorita Rosario Robles está detenida y todos se dicen que por qué está detenida Rosario Robles y no se acoge pues a un criterio de oportunidad de testigo protegido. Es el caso de que ya iba a contribuir precisamente en esa situación, pero de repente misteriosamente se echó para atrás y no ha querido cooperar con la Fiscalía General de la República para que explique, y pues obviamente ella mencione los nombres de los que todos sabemos quienes están involucrados al respecto, para tener pues beneficios sobre ese criterio de oportunidad de testigo protegido. Tiene que denunciar a unos personajes que estaban arriba de ella, de acuerdo con el escalafón político de gobierno, ¿verdad? Y pues era nada menos que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y Luis Videgaray. Y pues se abstuvo precisamente, se echó para atrás y no ha querido contribuir, y es razón por la cual todavía Rosario Robles se encuentra en prisión. Muchas personas dicen de que Rosario Robles iba a contribuir, pero que está amenazada, tiene miedo que la han amenazado, que le pueden ocasionar un daño a ella o a su hija, ya que Rosario Robles tiene una sola hija que se llama Mariana Moguel, ¿verdad? Teme pues de que pueda sufrir algún atentado
o alguna situación ahí que ponga en riesgo su integridad física de ella y de su hija, tomando en consideración, como todos sabemos, que a raíz de todos estos sucesos, una vez que salieron del poder Enrique Peña Nieto, en el año pasado, si la memoria no me falla, fue acribillado, fue asesinado Isaac Gamboa Lozano, la mano derecha de Luis Videgaray, mismo que era el encargado de los recursos públicos relacionados con las entidades federativas, precisamente, y todo lo demás. Fue un crimen muy atroz que asesinaron a este servidor público Isaac Gamboa Lozano, a la madre de él y a unos hermanos por allá en Morelos, por allá en un lugar llamado Temixco, Morelos. Dicen que es por eso precisamente que Rosario Robles no quiere contribuir, porque tiene miedo. Y otras personas dicen, ya ves cómo es el sagaz, la raza, dice que tiene miedo pues ella a contribuir, a declarar precisamente, y sobre todo a delatar personas, por una parte por temor, y a que sufra algún daño ella pues o su hija precisamente, y otra viene siendo porque pues muchos dicen no, pues si ya está muy claro sobre este entramado, sobre la responsabilidad de ella, pues ella mejor prefiere de que sea juzgada sobre dicho delito de ejercicio indebido del servicio público, y mejor pues paga un tiempo ahí en la cárcel con esa situación, luego sale, puede disfrutar de ese miles de millones de pesos, ¿verdad? Y pues es una situación que solamente ella sabe, aunque se dice por ahí que la Fiscalía General de la República ya le tiene una orden de aprehensión ahí por el delito de delincuencia organizada en relación a estos hechos. Entonces es un tema pues muy importante, que ha sido un tema público aquí en la Ciudad de México, sobre todo este entramado pues entramado financiero para desviar, ¿verdad? Desviar y triangular recursos públicos para particulares, ¿verdad? Para otros fines distintos para los que eran de las dependencias federales. Y también sobre este tema, pues Rosario Robles dio mucho que decir sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto, al grado de que pues la cuestión es que Enrique Peña Nieto en bastantes eventos públicos, en algunos en particular, le echaba porras a Rosario Robles. Rosario, no te preocupes, hay que aguantar porque han empezado las críticas, han empezado las descalificaciones. Yo no tengo por qué renunciar porque yo no he hecho nada indebido. Diciéndole de que no se preocupara, precisamente que tenía el apoyo de él como presidente de la República, ¿verdad? Y todo lo demás. Pero más allá todavía, Rosario Robles, en una situación ahí que da mucho que decir, ¿verdad? Se puso ante unos medios de comunicación, ella pues prácticamente ahí a meter a las manos en la lumbre por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ¿verdad? ¿El presidente Peña es honesto? Sí. ¿Más o menos honesto que usted? Igual de honestos. Siento que era una persona honorable, ¿verdad? Entonces, pues ahí realmente es una situación ahí bastante compleja para ella, y pues ahí va a estar todavía en prisión hasta que no se termine todo este proceso, ¿verdad? Que ahorita ya tiene un año la señora esa encerrada por ahí. Entonces, pues es todo lo que podemos decir sobre este atraco, sobre este robo del siglo a las instituciones, a las finanzas públicas del país, del cual fueron sustraídos miles de millones de pesos, precisamente que fueron a parar, pues, aunque no está muy claro la situación, pero pues de todo el sagaz pueblo, el malicioso pueblo, pues la raza dice que dichos recursos la mayoría eran para las campañas del PRI, y para algunos candidatos políticos, ¿verdad? También de unos partidos diferentes al PRI, pero partidos satélites a él.
para los partidos, para los candidatos, para las campañas políticas y todo lo demás. Y pues ahí obviamente que los rectores de esas universidades involucradas, obviamente que no lo hicieron gratis, que ellos tenían conciencia y sabían de qué se trataba, ¿verdad? De esa situación, y también tuvieron alguna mochada o algún porcentaje sobre esa situación, y sobre todo esos empresas o particulares que crearon esas compañías, empresas fantasmas precisamente, y que consiguieron algunas facturas apócrifas en la mayoría de los casos para extraer todo ese dinero. Pues bien, señores, esto es lo que podemos hablar sobre el tema. Es un tema muy interesante que vamos a estar pues de ahí muy al pendiente a medida que se vaya desarrollando todo este procedimiento penal que tiene prácticamente a Rosario Robles y algunos colaboradores, ¿verdad? Aunque la mayoría de brazos derechos de ellos se acogieron al criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República, ¿verdad? Pues para que no sean procesados y para que no sean sentenciados. Entonces vamos a ver qué decide Rosario Robles al respecto. Ok, querida familia Jackie Power, hasta luego. No dejen de darle like a este video y de suscribirse al canal para que el algoritmo de YouTube nos dé más cobertura y lleguemos a más personas, así como para unos lugares más recónditos en el país y en el extranjero. Hasta la vista, querida familia Jackie Power. Hasta la vista. Bye.